Los ojos de la chica se abrieron y ella comenzó a convencerse a sí misma que ella necesitaba moverlo. Romántica miró la pelota y lo envolvió en el viento. De repente la autohipnosis comenzó a funcionar. La pelota comenzó a moverse un poco hacia un lado. La heroína le apuntó con el dedo y recibió elogios del deseo. ¿Quién la animó a continuar con esto? La chica sonrió malvadamente contenta de que el hombre la elogiara. De repente el tipo se volvió hacia el cochecito. ¿Quién estaba sentado en la caja? Pero cuando escuchó su nombre, se estremeció, la mirada del chico brilló con esperanza y le preguntó si ahora era su turno de mostrar sus habilidades. El deseo se rascó la mejilla, escuchando cómo el chico quería entrenar. Y luego el hombre estaba confundido. Sonriendo, el personaje principal respondió que no tenía nada que enseñar. Cochecito el chico abrió la boca sorprendido y pregunté por qué esto era tan exhalante. El deseo respondió que el tipo ya era un excelente espadachín. Y eso fue suficiente para participar en el examen de calificación. Bram escuchó con una mirada molesta que entre la clase alfa casi no había ningún estudiante con del mismo nivel que Su. El niño le preguntó al maestro si esto era cierto, y el deseo pensó en serio. Mirando los grandes ojos del tipo, el personaje principal pensó que si hubiera usado un estoque en lugar de una espada de 2 manos, hubiera sido 100 veces mejor. El hombre sabía cómo peleaba el tipo del cochecito, armado solo con su brillante estoque. Él siempre estaría al frente del ataque, porque fue gracias a su habilidad con el estoque que estaba entre los supervivientes. De repente, el deseo se volvió hacia el chico, pidiendo permiso para la pregunta. El hombre, con una mirada preocupada, le preguntó al joven por qué no usaba un estoque. El chico parecía cuestionador y con miedo al profesor, temiendo esta pregunta de él. Pero la mirada del protagonista era inexorable y exigió una respuesta a su pregunta. Colgando la cabeza del cochecito preguntó, ¿cómo el profesor? Descubrí que el chico lo había usado antes, y el propio héroe se avergonzó de hablar de ello. El joven estaba temblando y sosteniendo sus rodillas, escuchando las creencias del deseo, que la fuerza de su grupo dependía de esto. Así que necesitaba saber esto. Las manos del héroe soltaron sus rodillas, que estaba sosteniendo, y decidió iniciar una conversación. Bram le sugirió al tipo que caminara un poco por el cielo. Antes de la puesta de sol, la conversación continuó en la habitación de casa. Dirigiéndose hacia el cochecito de salida, preguntó al personaje principal si sería correcto que dejaran Romántica solo, pero el hombre no entendió la preocupación del niño. El deseo explicado, que la chica ahora está preocupada por su resultado y quiere lograr su objetivo, para que ella no esté en peligro, a lo que el chico sonrió, acercándose cada vez más a la salida, acelerando. El cochecito de repente se volvió tímidamente. Para el maestro, el hombre estaba estupefacto cuando escuchó que el niño nunca había visto a su padre alejarse para no ver la cara de Desire. El héroe comenzó la historia de que su madre era una plebeya y su padre un aristócrata. El cochecito miró las ventanas, donde el sol poniente y sus últimos rayos se reflejaron, y el niño le explicó que era un hijo ilegítimo. Y eso es lo que le iba a mostrar al maestro. Fue lo que su padre le dejó. El chico se escapó, dejando solo el deseo, sentado en un sofá grande y mirando por la ventana, en los últimos rayos del sol brillante. Después de algún tiempo, el cochecito regresó y preguntó si hubiera hecho esperar al hombre durante mucho tiempo. El personaje principal se dio la vuelta y miró al chico, y estaba muy sorprendido. El joven, con una cara de sorpresa, sostenía en su mano un estoque bastante pesado y largo. Empezó a sacar la cosa del estuche, diciendo que este era el mismo estoque que su padre lo había dejado. El deseo extendió su mano pidiendo permiso, si pudiera echar un vistazo más de cerca a esta cosa, y el chico dio su consentimiento. El hombre tomó la cosa en sus manos, y estaba muy sorprendido, haciendo que el sudor corra por su cara, sosteniendo el estoque en su mano, y mirándolo con asombro. El deseo notó lo ligera que era la cosa, especialmente para un estoque, porque un objeto así es difícil de dañar. Acercándolo a él, el personaje principal vi que había algún tipo de inscripción en el mango, y esto interesó al hombre. El joven se sentó frente al profesor, contando su historia de que tenía unos 6 años, cuando encontró este estoque. Golpeándose la cabeza del cochecito, continuó su historia, diciendo que él inmediatamente se dio cuenta de que su padre le había dejado esto como recuerdo de sí mismo, y después de eso, el chico comenzó a perfeccionar sus habilidades con la ayuda de ella. Recordando ese día, el héroe dijo que soñaba con conocer a su padre, porque le gustaría que estuviera orgulloso de su hijo. ¿Quién había aprendido a manejar también la hoja abandonada? Bram pasó sus días entrenando al conroipie. Pero todo este tiempo que el chico estuvo entrenando, su madre lo miró con preocupado. Ojos llenos de lágrimas, cerró los ojos
y en ese momento salieron lágrimas amargas de ellos. Un día después del entrenamiento, mi madre tuvo una conversación con Prem. El chico se sentó cerca de su cama y la madre dijo que el hijo debería, bajo ninguna circunstancia, busque a su padre. Su madre le aseguró que su padre y su familia estaban en mundos completamente diferentes, así que el chico no debería intentar encontrarlo. De repente, la mano cálida y suave de la madre tocó la mejilla de Pram, y ella lo calmó, diciéndole que no se enoje más. La madre miró a su hijo con ojos manchados de lágrimas, diciendo que ella lo amaba y que siempre lo amaría. Las lágrimas fluyeron de los ojos expresivamente grandes del niño, porque se emocionó al escuchar estas palabras. De repente, mi madre respiró por última vez y murió, y el cochecito lloró en silencio junto a su cama. No creer que ella ya no estaba. El chico le explicó al deseo táctil que, incluso en los últimos minutos de su vida, su madre nunca le dijo su nombre, mirando al tipo molesto que el hombre entendió. Que un hijo ilegítimo era un símbolo de vergüenza para una familia noble porque daba miedo imaginar. ¿Qué habría pasado si hubiera venido con su padre como hijo ilegítimo de un plebeyo? Mirando el arrepentimiento del cochecito, el personaje principal entendió que, si hacía esto, el chico nunca habría entrado en esta academia. El deseo tenía una idea de cómo una madre abraza a un pobre niño, y el hombre mismo entendió que, incluso después de su muerte, ella lo estaba protegiendo. El personaje principal miró al tipo, con dolor en sus ojos de repente. El tipo abrió la boca y decidió decir eso, a pesar de la advertencia de su madre. Realmente quería saber quién era su padre. Mirando seriamente al profesor, Pram explicó que por eso entró en la academia, ya que los nobles de todo el país estudian aquí. Así que el chico pensó que estaba aquí, que podría encontrar una pista sobre quién estaba mirando su padre al estoque. Acostado en la mesa frente a él, endeseó el joven. La única pista que conducía a su padre era el estoque. Exhalando pesadamente, el tipo notó que la había examinado. Señalando la cosa, Pram notó que se dio cuenta de que era solo un barato hoja de hierro mirando la cara de Desai. El chico expresó su indignación, que lo único que su padre le dejó a él y a su madre era solo una hoja de hierro barata ordinaria. Lo miró con irritación, llamando al estoque solo una baratija. Los ojos del niño estaban rojos de llorar y llenó con la ira, porque su padre les dejó a él y a su madre esto. Y, sin embargo, el chico creía que era algo valioso y especial para ellos. De repente, el joven agarró el estoque y con un movimiento rápido de su mano, lo tiró. El objeto hizo un arroyo perforante y cayó al suelo, del rugido rodando cada vez más. El chico gritó que era solo una baratija. El deseo miró cuestionadoramente al estoque, que se alejó de ellos. El héroe lloró diciendo que había soportado mucho, esperando y creyendo en esto. Pram de repente agarró su camisa, llorando y agachándose por un dolor interno severo. El niño cayó de rodillas, llorando por su madre. El deseo parecía cuestionador y confundido en todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. De repente miró hacia un lado, lejos de él. Poner un estoque tirado hacia atrás por el chico. Una noche oscura iluminada solo por las estrellas. El deseo se sentó en el banquillo pensando que no tenía idea de que el chico estaba en tal situación. Cerrando los ojos y cruzando los brazos, el héroe pensó en cómo podría ayudar a este pobre niño. El personaje principal se puso de pie, reflexionando sobre el hecho de que, de su memoria en su batalla, el hombre estaba claramente armado con un estoque. Deseo. Pensé que nada había cambiado en su vida pasada. Mirando el cielo cubierto de estrellas, el hombre pensó en cómo cochecito del futuro podría tomar el estoque de nuevo. De repente, la mirada del héroe se volvió más preocupada e interesada. El hombre dejó de pensar en el oso rayado brillante. El hombre se dio cuenta de que ya la había visto en el pasado. La vida es de mañana. Se escuchó un fuerte grito en la casa. El deseo irrumpió en la habitación, gritando, preguntándome dónde estaba el cochecito. El chico estaba asustado por los ruidos fuertes y se adormeció, congelado en una posición con una espada de madera. El hombre, con una mirada seria, le pidió permiso al héroe. Si pudiera mirar al estoque de nuevo y miró más de cerca, el cochecito resopló y se dio la vuelta, diciendo que ya no quería hablar de ella. Haciendo gestos con sus manos, el deseo respondió con comprensión, que le gustaría echar otro vistazo a esta cosa, para entender qué es. El chico frunció los labios y miró silenciosamente al chico, preocupado por su deseo. De repente, el joven abrió la boca un poco, diciendo que lo sentía porque no podía mostrárselo. El hombre, con una mirada suplicante, pidió permiso al cochecito para mirarla. Al menos por un segundo, volvió su mirada hacia un lado. El chico explicó que esto era imposible. Lo vendió después de un tiempo. Los chicos ya estaban en la zona comercial de la academia.
Caminaron por los mostradores y miraron todo de la cabeza a los pies para encontrar el artículo que querían. El deseo miró el traje de baño con una sonrisa, dándose cuenta de que no había estado aquí durante mucho tiempo, pero en su vida anterior. A menudo venía a este lugar para hacer compras. El tipo perdido en sus pensamientos. De repente escuché a Pram llamándolo y diciendo que necesitaban girar. Había un largo callejón frente a ellos, y el chico aseguró que aquí era donde necesitaban ir. El deseo parecía con una mirada desconcertada e incomprensible, en un lugar donde nunca había estado. Caminando un poco más lejos, había una señal frente a ambos chicos. Se encontraron frente a un edificio de 2 pisos. Y no podía decidir entrar. Un letrero frente a la entrada decía que esta tienda era propiedad de Woo Hooking y no ofreció devoluciones, incluso si el cliente cambiara de opinión. Incluso si las antigüedades estaban dañadas y no hay reembolsos. El deseo se dio cuenta de que el dueño de esta tienda es una persona bastante codiciosa. ¿Quién no devuelve bienes y dinero? De repente el cochecito decidió decirle algo al hombre. El chico miró la tienda con en serio, pero una mirada un poco molesta, diciendo eso de ahora en adelante. Nunca volvería a usar este estoque. Después de un par de segundos, los jóvenes abrieron la puerta y dio el primer paso para entrar. Frente a ellos, era un pasadizo que emitía una luz brillante. Habiendo caminado por todo el pasillo, el personaje principal notó que, después de eso, una puerta de hierro apareció frente a ellos, lo cual fue extraño, mirando la enorme puerta de hierro blindado. El deseo estaba convencido de que al dueño realmente le importaba. Sobre la seguridad de este lugar, acercándose al cerrador de la puerta, un mango dorado en forma de un hombre malvado y sonriente apareció frente a ellos. El personaje principal se apoderó de él y tímidamente llamó a la puerta varias veces. La puerta se abrió y una enorme imagen de un hombre gigante apareció en ella. El deseo se sorprendió, que el bárbaro fue contratado como guardia. El hombre dejó entrar a los 2 jóvenes, y el personaje principal se disculpó por irrumpir. Sin previo aviso, de repente, un hombre apareció frente a ellos, notando que no parecían ladrones, para que no tuvieran que disculparse. El deseo miró cuestionadoramente al hombre, sorprendido por su extraña apariencia. Un anciano con el pelo despeinado lo saludó, amigable, fumando en pipa y mirando a sus clientes. A través de sus gafas, el hombre mencionó que muchos ladrones se había divorciado recientemente. Se presentó como Woo Hee-kun. De repente, el anciano reconoció al niño y lo miró. Le pregunté si había acudido a él recientemente, y el chico asintió con la cabeza, diciendo que había venido. El dueño le preguntó al héroe por qué vino hoy. El hombre miró severa y groseramente a los jóvenes, preguntándoles si el chico realmente quisiera venderle algo de nuevo. El deseo intervino en la conversación, mirando seriamente al dueño, diciendo que había venido a mirar la cosa, que su amigo lo había vendido. El anciano miró al niño, y el tipo, a través de sus gafas, con una mirada grosera, diciendo lentamente que no hacen devoluciones, y esto estaba escrito en el letrero frente a la tienda. El personaje principal sonrió, respondiendo que vieron el letrero y vinieron aquí, no para hacer una devolución, sino para canjearla. De repente, el dueño estalló en una risa fuerte y penetrante, hacia el joven sonriente. El hombre entregó el estoque a los jóvenes, diciendo que no lo hizo de inmediato, entender sus intenciones, y también aclaró que la hoja estaba muy oxidada, y hierro, fumando una pipa y tirando los pies sobre la mesa. El dueño notó que esta cosa claramente no cabía en un estoque, porque este objeto era demasiado grande y ligero para él. Exhalando humo y mirando de reojo en los compradores, Woo Dickens dijo que era la primera vez que veía algo así. Pero sabía que era un Kenbugan, es decir, una cosa un regalo que los nobles dan a sus seres queridos. Habiendo mirado el Chemuwan de nuevo, el dueño preguntó si el tipo realmente quisiera comprar esta cosa, y él respondió positivamente, mirando a los compradores con su mirada siniestra. Podrías anunciar que el precio de tal artículo era de 40 monedas de plata. De repente el cochecito se encendió, gritando que el hombre no le había dicho que era un Chemivean, pero el propio tipo lo había vendido por 90 monedas de bronce. Exhalando humo de su boca, y rechazar con un aspecto comercial. El dueño respondió que el cochecito pidió que nombrara el precio del estoque, así que recibió tal suma. Porque no importa cómo lo mires. Es una hoja de hierro barata ordinaria. El chico gritó, diciendo que Wu Jian era solo un estafador patético, que lo había engañado groseramente. De repente, hubo un grito para que todos detuvieran esta payasada. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Pram, pero el dueño de repente se rompió, que 40 monedas de plata ya eran baratas. Apuntando su pipa a los chicos, el anciano dijo que, si sabía cómo abrirlo, lo vendería por los 80, y después de haber dicho esto, el hombre volvió a preguntar si el deseo estaba listo para comprarlo. En ese mismo segundo, las monedas de plata estaban esparcidas en la mesa y empezaron a sonar de lado.
habiendo dejado las monedas. El hombre respondió que lo quería, y compraría esta cosa de repente. El hombre exhaló humo hacia los jóvenes compradores, y felizmente respondió que, si hubiera sabido que el tipo estaría de acuerdo tan fácilmente, habría subido el precio aún más. Bajando la mirada al suelo, el deseo respondió que, haciendo esto, Woundkin se había deshonrado como comerciante. Después de un par de segundos, el tipo sostuvo la cosita hacia el chico sorprendido y confundido. Pram lo tomó en sus manos, pero advirtió que no usaría este estoque barato, pero el deseo aseguró que el tipo debería confiar en él. Sosteniendo un estoque en sus manos, el personaje principal dijo eso. Si un niño ve un surco profundo en el mango, luego déjalo insertar su uña en él, y presione ligeramente después de examinar la hoja. El chico finalmente notó un ritmo. El tipo preguntó si era ella, y de repente hubo un clic. Sacando la hoja de su estuche, la habitación comenzó a ser iluminada por un brillante luz penetrante. Pram tiró el caso a un lado y levantó la espada, mirándolo con ojos sorprendidos. Todo este tiempo, ¿podrías? Parecía incomprensible y envidiosa, por lo brillante que era la cosa que vendió por 1 centavo. Resultó que había una cuchilla dentro del estoque. El chico miró la cosa sorprendido, sin entender por qué era ligero. El deseo sonrió, diciendo que el estoque estaba hecho de una farsa en blanco. Por eso es tan ligero. En ese mismo segundo, un hombre se apoyó en la mesa, sorprendido de que la daga estuviera hecha de farsa en blanco, llevándose el dedo a la boca. El dueño susurró preguntando si realmente era él. Blancham es un material más fuerte que el acero. Y armas, o el equipo hecho con él, nunca se romperá ni se desgastará, y cada espadachín quiere conseguir este material. Entre otras cosas es tan ligero, que las cosas hechas con él son casi ingrávidas. Desireu sugirió que esta podría ser la razón. El tipo pensó que no había nada dentro del chemibun, sintiendo el material delgado pero duradero. El cochecito se sorprendió y el personaje principal recordé que era este estoque, que el chico habría estado armado con en su vida pasada, volviéndose hacia el chico. El joven agregó que deberían tomar el estoque y salir de aquí acercándose a la salida. Un bárbaro se interpuso en su camino, bloqueando su camino por orden del propietario. Mirando un escaneo Wujian, el personaje principal, se dio cuenta de que iba a jugar sucio, para obtener la hoja de la farsa en blanco. El dueño de repente puso una cara repugnante y exigió que los jóvenes le den este estoque. El cochecito de repente derramó lágrimas cuando vio al guardia bárbaro, apuntando su arma, alejándose con el chico. Deseo anotado que el dueño era mucho más egoísta que el hombre. Él mismo pensó, retorciendo su rostro en una mueca enojada. ¿Podrías gruñir? Que él sabía el precio de este estoque mejor que ellos. Ellos mismos el personaje principal. Volvió su mirada insidiosa y penetrante hacia el sinvergüenza, y dijo que les vendió la papelera de quimioterapia. Y el propio Deseo pagó un precio decente por ello. Mirando al hombre a través de la red, el prodigio anunció que su trato había terminado. Pero el dueño inquieto continuó lanzando su mirada inquisitiva a ellos, diciendo que, si hubiera sabido que el estoque estaba hecho de farsa en blanco, nunca se lo habría vendido. Mirando con orgullo al estafador, el tipo respondió que si el propio cochecito hubiera sabido que era un contenedor nunca lo habría vendido. Woujikun se enojó, llamando al tipo un sinvergüenza mezquino, mientras sus dientes crujían y molían con la ira. A esto el tipo respondió con una expresión tranquila, que él solo le había hecho lo mismo. Como les había hecho, había un bárbaro detrás de él. Pero esto no molestó al personaje principal, y exigió que el dueño abriera la puerta, porque él y el cochecito se iban. El guardia bárbaro miró cuestionadoramente a su jefe, esperando su orden, después de escuchar la queja de los clientes jóvenes. Pero podrías dibujarlos alrededor de su cuello, lo que claramente significaba que nadie lo haría. Déjalos salir vivos de aquí. Después de esto, el bárbaro anunció que los chicos se pondrían de pie, porque el propietario lo pidió. Él sostenía una espada en su hombro gigante, y ordenó al chico y al chico que se quedaran quietos. De repente, el Deseo miró al gran hombre, diciendo que su forma de hablar le recordó a uno de sus amigos, y el personaje principal recordó la existencia de su amigo, llamado Donald en el mismo segundo. Se escuchó un fuerte golpe sobre la cabeza del personaje principal, pero el tipo reaccionó a tiempo y lo esquivó. El bárbaro miró sorprendido el piso destruido, y al chico que se había ido, y se sorprendió de haber esquivado el golpe. De pie a un lado, el Deseo sonrió ante la cara de asombro del gran hombre. De repente se escuchó la fuerte voz del dueño, ordenándole que mate a los chicos. El bárbaro miró confusamente hacia donde estaba sentado Wujikan y respondió que se haría como el propietario deseara, sacando su espada del suelo. El guardia caminó hacia el chico, tratando de matarlo de repente.
Una espada se interpuso entre el mal y el deseo. ¿Qué cochecito apuntaba hacia el bárbaro? Y exigió dar un paso atrás, de pie a los pies de su amigo. El chico anunció que le gustaría evitar la batalla, apuntando el estoque hacia sus enemigos. Bram anunció que si se acercaban, es posible que no esperen misericordia de él. El bárbaro y su amo miró cuestionadoramente a los chicos armados. De repente, el deseo le preguntó al chico si estaba seguro de que estaba listo. Y el tipo respondió enojado que estaba listo. De repente la cara del chico cambió cuando escuchó eso. El personaje principal le reprochó por el hecho de que el cochecito prometió que nunca usaría el estoque. Y el chico comenzó a poner excusas riendo. El deseo respondió que ahora estaba bajo su protección. Y el joven asintió. Un hombre grande caminó hacia ellos, desenvainando su espada frente a ellos. En ese mismo segundo, la cara del bárbaro se distorsionó y se rió a carcajadas. Bram le dijo al tipo que se quedara detrás de él y no interferir con su lucha. En cuestión de segundos, se escuchó un sonido sobre la oreja del niño y varios mechones de su cabello volaron hacia un lado. El tipo inmediatamente saltó, dando un fuerte golpe a Bárbara, enderezándose y de pie frente a su enemigo. El tipo apuntó con su arma a su oponente. El deseo miró a su estudiante desde un lado, pensando que los movimientos del tipo fueron radicalmente diferente de la forma en que se mueve, con un arma de 2 manos. Y el chico también tenía buena postura. Dirigiendo su mirada al cochecito, trató de convencerse a sí mismo que no debería preocuparse por él. Mirando al bárbaro, el deseo mencionó que los bárbaros que luchan con puro fuerza bruta siempre han sido los principales oponentes de los espadachines, que luchan contra con armas de habilidad pero después de ver cómo pelea el tipo, el personaje principal se dio cuenta de que el cochecito no tiene la experiencia de una pelea real, así que las dudas de que todo salga bien, porque el tipo podría estar en peligro. De repente, el hombre miró al cochecito sorprendido. Le parecía que el tipo se veía diferente, pero en ese mismo segundo, el chico se apresuró a atacar al bárbaro. Su mirada expresaba locura y emoción por lo que estaba pasando. El tipo sonrió, dándose cuenta de que no tendría que interferir, aunque por un momento le pareció. Ese cochecito parecía como lo hizo en el laberinto de sombras. De repente, detrás del personaje principal, se escuchó una fuerte risa de un hombre grande, y el tipo miró a su alrededor. El hombre grande gritó mientras apuntaba con su arma al niño, que se golpearía el cuerpo y lo rompería. El personaje principal se rió, dándome cuenta que no podía acostumbrarse a la forma en que los bárbaros habló con los dientes. El gigante caminó hacia el chico. Lo llamó un pequeño guerrero. La criatura completamente brutal se abalanzó sobre él con una espada y fuertes gritos que llenaron toda la habitación. El cochecito se paró frente al enorme monstruo sin miedo. Después de un tipo grande con un arma, comenzó a traerlo en su dirección. El tipo saltó hacia atrás y en un corto periodo de tiempo, clavó su estoque en la espalda del monstruo. La sangre salpicó la cara de la criatura y perdió la cabeza. El cochecito en este momento aterrizó en ambos pies, haciendo una voltereta en el aire. Mirando hacia atrás, la criatura se dio cuenta de que el niño era muy rápido y juguetón en este mismo momento. El cochecito saltó una y otra vez. Aterrizó mucho demostrando sus habilidades y destrezas, abriendo las piernas hacia un lado y apuntando el maldito estoque hacia la gran guardia. El chico resopló deseo miró todo esto, pensando que tal esgrima se adaptaba a su pequeño cuerpo. El bárbaro le dio al niño una mirada penetrante y enojada. Los ojos del tipo reflejaban el brillo de la emoción y una sensación de victoria. El tipo dio un paso adelante, pisando firmemente el suelo. Después de eso saltó, decidiendo dar una voltereta sobre la cabeza de la criatura. El cochecito aterrizó con ambos pies detrás del bárbaro enloquecido. De pie sobre ambas piernas, el chico se precipitó hacia adelante, queriendo infligir un daño severo al gigante. Pero todos los ataques que el tipo llevó a cabo alrededor del bárbaro con un estoque no tuvo ningún efecto en él. El chico miró al gigante a los ojos, dándose cuenta de que no vio sus movimientos. Saltando, Bram se dio cuenta de que la fuerza de ataque era pequeña y la velocidad fue alta de repente. El guardia sonrió con una mirada malvada y se rió. Esto sorprendió al chico y miró cuestionadoramente a su oponente. El bárbaro reveló su sonrisa, diciendo que esto le divierte mucho. El chico aterrizó en sus manos y comenzó a mirar la silueta gigante, exhalando. Bram se dio cuenta de que estaba golpeando continuamente, pero el ejército de su oponente. El espíritu no se debilitó de ninguna manera, pero al contrario lo estaba disfrutando. El tipo no había usado un estoque durante mucho tiempo, y por lo tanto sus ataques se debilitaron. Mirando al enorme hombre musculoso, Bram dudó de si podría ganar. De repente su mirada ganó confianza, y se convenció a sí mismo que necesitaba recuperarse. El niño miró a la criatura que lo estaba llamando,
Y él pensó que tendría que derrotar al bárbaro si quisiera irse de aquí. El tipo comenzó a prepararse para el ataque, diciendo que lo derrotaría. El guardia gigante le sonrió al chico. La criatura corrió hacia él, pero el cochecito retrocedió en el tiempo. Entonces el chico se dio cuenta que el gigante se estaba adaptando gradualmente a su velocidad, así que necesita terminarlo todo con de un solo golpe. El héroe miró al Jubal